Este tema que está nuevamente en Romanos, en su capítulo 2, nos vamos encaminando en esta miniserie que creo que en Internet lo vamos a dividir en tantas subdivisiones y cosas que nos han detenido de las guerras y los pacificadores. Y el tema que ya estábamos con esto hace 8 días, el tema de la responsabilidad humana, nos condujo a este tema de la paciencia de Dios, explicado aquí en un texto muy importante, después de haber atacado al mundo pagano, ¿no? Greco-romano en aquel entonces, que es en el capítulo 1, uno de los temas más importantes de la Biblia, en la narración de los tratos de Dios, en donde termina en su ira reprobando, entregando a inmundicia y a afectos vergonzosos y a una mente reprobada a todo el mundo antiguo. En forma cíclica, esta triste historia se ha repetido y se está repitiendo en una forma diferente, pero el mismo asunto hoy en día. Y llegando al capítulo 2, se lanza a aplicar el mismo tema de su culpabilidad y responsabilidad al pueblo judío, que se jactaban de no ser culpables de la idolatría y las cosas abominables narradas al final del capítulo 1, y va por el camino de mostrarles a los judíos que en realidad en su falsa religiosidad, que eran más culpables que los pueblos gentiles en este asunto. Como volveremos a ver el día de hoy, la gente religiosa, inconversa, hipócrita, es más culpable que todos los demás. Y luego el hilo que vamos a agarrar es nuevamente el versículo 2. O piensas esto, después de acusarles de ser culpables de muchos de los mismos pecados, a lo mejor no pasaban por alto. ¿Cómo pasaban por alto esta realidad en su autoengaño y falsa seguridad? ¿Piensas esto, hombre, que juzgas a los que practican o hacen tales cosas y haces las mismas, hablando aquí al pueblo judío en su religiosidad falsa, que tú escaparás del juicio de Dios? La pregunta, ¿no? Retórica. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Este gran tema, ¿no?, que vimos hace 15 días. Y luego va directamente al grano y les acusa de ser personas endurecidas, autoengañadas, y que por su dureza de corazón, en el versículo 5 es el uso en la traducción que estamos viendo aquí, la versión antigua de Reina y Valera, el uso de tú, ¿no? Hombre, comienza así, pero tú, ¿no? Tú estás haciendo cosas muy parecidas, en realidad peores, y crees acaso que tú escaparás, ¿no? Y ahora llega y se dirige así, ya metió el cuchillo, ya le está dando vueltas, que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Y esto le conduce a lanzarse a un paréntesis en donde van enumerados toda una lista de puntos en relación con esta justicia y este juicio justo, ¿no? El justo juicio de Dios. Y lo que nos interesa aquí es este mismo asunto que vimos hace 15 días de la increíble paciencia de Dios en todo este asunto. Ahora, comencemos con lo siguiente. Vean con mucha atención, fíjense bien aquí en esta palabra ira, en el versículo 5. Romanos 2, el versículo 5. ¿Atesoras? ¿No? No es una pregunta, es una afirmación. Estás atesorando para ti mismo ira, para el día de la ira
y de la manifestación del justo juicio de Dios. Ahora, esto nos sirve de introducción. Esta palabra ira, ¿no? Que es uno de los temas más discutidos de la Biblia, incluso el tema más rechazado probablemente que cualquier otro en un contexto religioso o no. Tenemos un sinnúmero de personas que se niegan a creer que hay algo como la ira de Dios. Y tan solo nos sirve de introducción aquí para que nos ayuda para ver el contraste. La ira de Dios es necesaria, ¿no? En el primer capítulo manifiesta esta ira de Dios, y aquí en el segundo capítulo, tú, judío, estás sujeto a esta ira. Incluso Dios la está preparando, ¿no?, para derramarla en contra tuya. Pero el primer punto, esta ira de Dios es necesaria, porque si Dios no juzgara el pecado, si no se enojara contra el pecado, simple y sencillamente dejaría de ser Dios. Ya no sería lo que el texto mismo señala, ya no sería el Dios justo, ya no sería el Dios 3 veces santo, ya no sería el Dios verdadero, ¿no? En tal caso ya no tendría ni siquiera un carácter moral, porque no oponerse a la maldad y el pecado, ¿no?, significaría que Dios mismo se volviera malo. Y eso es un gran tema, ¿no? Estos que creen que no debemos oponernos a la maldad y el pecado, es peor que volverse cómplices. Esto revela algo en las personas mismas. En este caso, Dios mismo se volvería pecaminoso si no se opusiera al pecado humano. Y en tal caso terminaríamos atrapados en un cosmos, en un mundo lleno de caos, lleno de pecado y claro que sí, lleno de impunidad. Y esto por ese camino va el asunto, esta palabra impunidad. Pero en segundo lugar, esta ira de Dios siempre está basada en el pleno conocimiento de los hechos. Esto es la fórmula en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto quiere decir que conforme a la realidad, conforme a la verdad, conforme a la culpabilidad, conforme a los pecados, cada persona inconversa será juzgada. Y esto por un Dios omnisciente, por un Dios, su omnisciencia es la garantía, ¿no? Es la seguridad de que el Dios que no puede mentir tampoco puede equivocarse en esto. Nadie será juzgado por pecados que no cometieron, ¿no? Increíble la necesidad de señalar esto, pero Dios no se equivoca. Su juicio se basa en los hechos, en su misma omnisciencia. Él sabe a ciencia cierta toda la verdad acerca de la vida de cada persona y todos sus pecados. Incluso lo tiene todo registrado en un libro, según el fin de la Biblia. Se van a abrir libros, por lo menos 5, no vamos a discutir eso, pero uno de los libros trae todos los pecados que han cometido, ¿no?, a lo largo de sus vidas, cada una de estas personas. Y este Dios, escuchan, en su ira, se enoja. Es un tema tremendo. Los que nos dicen que Dios no tiene emociones están más que equivocados. Se enoja contra el pecado y tan solo contra el pecado. Es un tema tremendo, lo hemos analizado a fondo en un pasado. El enojo de Dios, esto se ve tan claramente en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Los ejemplos de Cristo enojándose en contra del pecado humano. Y su enojo nunca es arbitrario, nunca caprichoso, nunca así, no, sino siempre la misma cosa. La reacción divina, la reacción de la santidad divina en contra del pecado humano, ¿no? Sin discutir todos los detalles, matices en el gran tema de la ira de Dios. Lo que estamos diciendo es, Dios reacciona en su santidad en contra del pecado
Esa reacción describe todo el asunto en la palabra ira. En esa palabra ira, que no es motivada por ninguna otra cosa, salvo el pecado humano. No es el Dios, el monstruo, dicen algunos de esos ateos militantes o agnósticos incrédulos. ¿Cómo pueden creer ustedes en un Dios así? ¿Cómo no podemos creer en Dios así? Esa es la respuesta. Ese Dios no es egoísta, no es provocado por algo diferente de lo que estamos diciendo, no es frustración, no son prejuicios, no es el Dios perverso, tiránico, no, nada, es el Dios de amor. Incluso su ira es una manifestación de un aspecto de su amor. Y por lo tanto, su enojo, su ira, nunca es algo excesivo. Nunca va más allá de lo que acabamos de leer aquí. Nunca va más allá de lo que exige la justicia. Nunca va más allá de los méritos en el asunto. Es la administración de justicia, en conformidad con los méritos de cada uno. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Acabamos de leerlo. Su enojo siempre es así. Y por lo tanto, no hay víctimas. No hay víctimas aquí. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Estos que creen en un Dios tiránico, cruel y los seres humanos, si es en verdad que somos sus criaturas, pobrecitos de nosotros, resulta que somos víctimas de un Dios cruel y tiránico. No, esto no es la realidad. Ese es el predicador, el que están escuchando, el que les está diciendo, les está predicando de esto, de un Dios cruel y tiránico y un monstruo y somos víctimas. Es el mismísimo que ya hemos visto hace unos domingos en el huerto del Edén, convenciendo a Eva de algo no exactamente igual, pero muy parecido. No hay víctimas de este Dios que derrama su ira en contra de las personas no arrepentidas. No hay ninguna persona que puede defenderse con este argumento de que yo soy víctima de un Dios tiránico y cruel. No, estas personas no existen. No se levantarán en el día de juicio. No existen. Porque Dios tiene todas las pruebas, todas las evidencias, todo lo necesario para justificarse a sí mismo, para vindicarse a sí mismo, para glorificarse a sí mismo, al efectuar la sentencia de su ira. Y a la vez, escuchen, termino la introducción. Esta ira de Dios siempre es advertida, anunciada, con anticipación. Viene la advertencia. Se llama ira advertida. ¿Qué quiere decir? Lo que estamos leyendo aquí es una advertencia. Este Dios nos está advirtiendo. Este Dios nos está hablando. Nos está dando el aviso. Está revelando la verdad acerca de esto. En el capítulo 1 es su ira derramada contra toda impiedad y injusticia de parte de los hombres, que son las violaciones de la primera y segunda tabla de la ley de los 10 mandamientos. Derramada, manifestada es. Y rápido, muchas personas quieren saber en dónde está revelada y las respuestas son interminables en la conciencia humana. En lo que la persona desde chico, al hacer algo indebido, ¿no? Haz tu lista, se siente mal, su conciencia le acusa, lo que viene después aquí. Todo el proceso interno, acusándose, excusándose en sus mismas conciencias, frente al miedo del castigo, o lo que aquí entendemos como la ira de Dios. Y a lo largo de la historia, a lo largo de la providencia humana, la historia humana es una tras otra advertencia, una tras otra manifestación del justo juicio de Dios y la ira de Dios.
De igual manera, revelada, advertida, manifestada en el dolor y el sufrimiento, que son experiencias universales. La universalidad del dolor, ¿no? La realidad del sufrimiento, culminándose en la sentencia efectuada al nivel físico, la muerte física. ¿De qué se trata eso? La sentencia efectuada, la que Dios anunció en el huerto del Edén, en cuanto al pecado humano, la sentencia de muerte. Pero no tenemos que discutir ninguno de estos puntos. Lo que el capítulo 1 narra es el mundo enredado en un caos de inmoralidad y de pecado sin fin. Y eso es el mundo en que vivimos. Es el mundo que nos rodea. Y por último, hay que agregar un solo punto. En este libro, esta ira será efectuada, será derramada por Cristo mismo. Cristo mismo. Un cordero lleno de ira, según el Apocalipsis. ¿Cordero? ¿Cristo, el cordero de Dios? Sí. ¿Lleno de ira? Sí. Porque Cristo es la única persona que sabe lo que su ira significa. Porque Cristo es la única persona que ha sufrido en la cruz del Calvario el derramamiento de la ira de Dios en su contra, como sustituto mediador en su obra salvadora, ¿no? Como un sacrificio propiciatorio, expiatorio, para quitar de por medio, sufriendo el castigo divino en contra del pecado. Cristo sufrió la ira de Dios en su persona, en su alma, en su cuerpo, sin discutirlo, no es necesario. Y por lo tanto, Cristo mismo efectuará, ¿no? En su aspecto final, estos que van atesorando para sí mismos ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios, ¿cómo se van a sorprender al ver que el mismo Cristo, que les pudiera haber salvado de la ira de Dios, pero como no se arrepintieron, es el mismo que efectuará la ira de Dios en su contra? Así. Ahora, en el estudio anterior, nos fijábamos aquí, estamos en Romanos 2, en las palabras longanimidad y paciencia. Estas palabras, ¿no? Que explican el fenómeno que vimos, ¿no? Le acusa al judío de menospreciar la paciencia de Dios, de menospreciar. Ni estamos hablando aquí de la palabra benignidad, ese es en el tema, ¿no? El concepto comienza con la bondad de Dios, la benignidad de Dios, pero nos fijábamos en las palabras paciencia y longanimidad. La longanimidad que no castiga, que no hace lo que acabamos de decir al instante, que no castiga de inmediato, que pasa por alto cantidad de cosas, ¿no? Provocaciones, pecados de todo tipo, aguantando, soportando pacientemente. En el capítulo 9, con mucha mansedumbre, ¿no? Está soportando los vasos de ira preparados para lo que el texto dice que va a suceder. La longanimidad de Dios, su capacidad de esperar pacientemente hasta que se acabe un proceso, hasta que se acabe un tiempo. Y la paciencia de Dios que detiene, que refrena la ira, que detiene la ira por un tiempo, no pagando, no derramando la ira, sino no haciendo justicia, no haciendo todo lo que acabamos de decir, salvo aquí en su paciencia, que no se acaba pronto, ¿no? Dios espera. En su longanimidad. Podríamos tardar media hora discutiendo distintas formas en que se puede traducir esta palabra, pero significa lo que estamos diciendo. Su ira vendrá. Claro que sí.
Pero mientras tanto se describe como lento para efectuar, para ejecutar la ira. Y como lo vimos, los hombres lo malinterpretan por completo. Como lo dice Eclesiastés, porque no se efectúa de inmediato la sentencia en contra de la mala obra, entonces el corazón de los hombres más que dispuesto, más que entregado al pecado, más que lleno, más que dispuesto a seguir pecando, malinterpretando la paciencia, malinterpretando la longanimidad de Dios. Pablo dice, menospreciando todo esto, menospreciando a este Dios. De eso se trata, ¿no? Y su ira que nunca es algo fuera de control, no. Esos que tienen miedo de que puede haber pasiones en Dios. Su furor nunca algo fuera de control, no. Sino efectuado en conformidad con lo que acabamos de leer. Las obras, no los pecados de cada uno. Dios sabe lo que hará, cómo lo hará, cuándo lo hará. No tiene prisa. Lo sabemos, ¿no? Ahora, vamos a discutir esto nuevamente el día de hoy. Y después de ver lo que vimos en forma de síntesis en el estudio anterior, vamos a ir directamente a ver cómo todo esto se aplica a nosotros en este mundo lleno de guerras y en nuestro papel como pacificadores, ¿no? ¿Qué debemos hacer nosotros? No vamos a discutir, salvo en una parte, el cómo entender esto un poco mejor, pero ¿qué debemos hacer a la luz de esto nosotros, no? Ahora, cuando comencemos con este asunto de por qué Dios no acaba con sus enemigos ahora, ¿no? ¿Por qué no mata a los rebeldes ahora? ¿No? ¿Por qué no pone fin a su rebeldía ya? ¿No? ¿Por qué trata misteriosamente a sus peores enemigos de esta forma, de esta manera? ¿No? ¿Por qué permite que tantas de esas personas aún siguen, ¿no? Con vida? ¿Por qué permite que caminen sobre la faz de la tierra? La respuesta, hay muchas, pero la respuesta en que estamos centrados, ¿no? Es lo que el texto dice. Dice, bueno, deberían arrepentirse. Si fueran a responder correctamente ante todo esto, serían conducidos a arrepentirse. Deben de arrepentirse. Sí. Y al darse cuenta, ¿no? De que en vez de efectuar la sentencia, Dios les está tratando con una bondad, una benignidad increíble, ¿no? Entonces deberían de arrepentirse a la luz de esto, pero no lo hacen. Y luego la pregunta entonces, ¿por qué no actúa Dios en su contra ya? ¿Por qué no efectúa de inmediato la sentencia? ¿Por qué deja a estos tantos millones, yo diría billones de pecadores no arrepentidos? ¿Por qué no acaba con ellos ya? Y la respuesta es una parte de lo que vamos a volver a discutir. La respuesta les está dejando sin pretexto alguno. Se quedan al final de este proceso sin excusa, sin pretexto, sin forma alguna para defenderse. Nadie puede excusarse. No van a decir nada en defensa propia en el día de juicio. Cuando se encuentran frente al derramamiento de esta ira, ni siquiera van a abrir sus bocas porque se quedan inexcusables, sin defensa. ¿No? Punto.
Y Dios está vindicando. No tiene que vindicarse en nada, pero Dios será vindicado en todo esto. El día de juicio será la cosa, es inconcebible lo que vamos a ver, lo que va a suceder. Cuando todo lo que habrá sucedido, no a nivel individual y personal, con cada quien a la hora de su muerte, en el día de juicio habrá un despliegue, una manifestación abierta, ¿no? De todo lo que pasó con cada quien y por qué, y su culpabilidad y la grandeza de sus pecados y el grado de su rebeldía y su aborrecimiento de este Dios, ¿no? Lo veremos en una forma extraordinaria y estaremos totalmente de acuerdo con todo el procedimiento. El tema del día de hoy no es el día de juicio, pero aquí lo estoy señalando. Nosotros estaremos así, amén, aleluya, así sea, gloria a Dios. Estaremos así glorificando y honrando a nuestro Dios al ver esto, ¿no? Lo que el texto dice, de que se iban atesorando a lo largo de sus vidas, ira. En el día de la ira, que es ese día final, cuando todo esto se verá ante el universo entero, ¿no? No habrá ningún misterio, no habrá ninguna duda, no habrá ningún cuestionamiento, no habrá ninguna persona en contra, todos, incluso los mismos autocondenados por su propia culpa y rebeldía, no van a abrir sus bocas. Lo vuelvo a decir. Ahora rápido, vamos a discutir esto. El por qué Dios no actúa ahora, lo vimos terminando en el sermón anterior, y el argumento viene, y por el tiempo no vamos a buscar todos los textos, los voy a citar la mayoría, viene en este sentido. Dios tiene predeterminado el límite de pecado, se van atesorando, es un término, ¿no?, que podemos entender como hacer cálculos, matemáticamente hablando, no sumando la cantidad de pecados que estas personas están atesorando, que serán la causa de su condenación eterna y juicio eterno. Y hay una medida predeterminada. Y este tema está a lo largo de la Biblia y está en muchos textos. En 1 Tesalonicenses 2, Pablo habla de los judíos colmando constantemente la medida de sus pecados. Y la palabra colmar, siempre llegando al tope, siempre acercándose al límite, siempre, ¿no?, llegando en una forma acelerada con todo lo que hicieron al matar a su Mesías, ¿no?, y su culpa, ¿no?, y su sangre y su culpa sea sobre nosotros, es lo que decían, colmando sus pecados en ese sentido. Pero esto es lo que está sucediendo con todos. Y vuelvo a decirlo, hay un límite, hay un punto al cual cada persona llega, y al llegar al límite, Dios dice, ya basta, ya se acabó, llegaste al límite. Y todos aquellos que no lo entiendan, ¿no?, mientras que no hayan llegado al límite, ¿a qué se dedican? A pecar más y más y más, ¿sí? A endurecerse, ¿sí? Y se endurecen, de eso nos habla el versículo 5, ¿sí? Cada vez que reciben cualquier bendición, cualquier bondad, en la longanimidad y paciencia de Dios, como volveremos a ver, Dios les está colmando a ellos de cantidad de bendiciones. Y se están endureciendo en contra del dador y disfrutando sus dádivas, ¿no? Es como podríamos detenernos aquí, no lo vamos a hacer. Una persona, ¿no?, viviendo bajo la protección y la bondad y la abundancia de una persona rica, famosa, algún rey en tiempos pasados, y todo el tiempo
tomando y disfrutando y aprovechándose. Y al final de cada día regresando, ¿no?, a su vivienda ahí dentro del contexto de la protección y la bondad y la abundancia de vivir así, para maldecir, calumniar, atacar y blasfemar al benefactor, a la persona que le está proporcionando todo esto. Créanme, podríamos detenernos más de media hora hablando de parásitos en el mundo socioeconómico político a nivel mundial, incluso en todos sus gobiernos, ¿no? Personas ocupando algún puesto en X gobierno y todo lo que esto trae, la abundancia y el poder y el dinero y el placer y todo el tiempo aborreciendo a los que están arriba, ¿no? Si es algún presidente, si es algún otro tipo de líder en el sistema de gobierno, no importa nada de esto. ¿Qué tipo de pecado, no? Es este. Pero así viven todos sus inconversos, endureciéndose en contra de su benefactor, endureciéndose en contra de su creador. Se endurecen en contra de su bondad, en contra de su benignidad. Es lo que el texto dice. Y aquí el benefactor lo sabe. Y aún peor para ellos, sabe de todo y tiene todo un registro, todo está grabado, todo está registrado en su contra. La gravedad, la magnitud de pecados, el número de pecados cometidos en esto. Y el argumento aquí es, mientras que siguen así, están garantizando más ira, más juicio, ¿no?, más castigo en su contra, garantizándolo año tras año, ¿no?, día tras día. Y rápido, Tomás, por favor, estoy tratando de acelerar aquí el paso de este argumento. Lo que Dios está haciendo simple y sencillamente es esperar hasta que hayan colmado la medida, ¿no? Este tema está en el libro del Génesis en relación con la secuencia de eventos, cautiverio en Egipto y habitantes en la tierra prometida. En el Génesis 15, el comentario: no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Todavía no. Eso es un gran tema. No había llegado a su límite. La maldad de este pueblo, ¿no?, que sería desterrado y destruido por Dios, pero no había llegado todavía al límite. El texto lo dice, desde el libro del Génesis este tema. ¿Cuánto más en relación con Sodoma y Gomorra? ¿Cuánto más en relación con el mundo antediluviano? Es el mismísimo punto. Y lo que estamos diciendo es que Dios espera hasta que lleguen al límite. Y esto es su forma de proceder con naciones, pueblos y, claro, con cada uno de los seres humanos. Dios está ahora con cada persona incrédula esperando para que esta persona llegue al límite, a la medida predeterminada por Dios de lo que serán todos sus pecados, y llegando al límite viene el juicio. Punto. Así de sencillo. Ahora, en este tema vamos a meternos en una forma aquí abreviada, sigo diciéndolo. Al entender esto, no debemos malentenderlo, porque una forma para malentenderlo sería pensando que Dios va a esperar hasta que todos hayan llenado la misma medida. No, la medida es diferente en cada uno de los casos.
y el que fija la medida es como la tarjeta de crédito que vimos en el sermón anterior, tiene un límite de crédito, ¿no? Y el límite es diferente con cada tarjeta, con cada persona, y es igual aquí. Y el hecho de que Dios espera hasta que llenan la medida predeterminada no quiere decir que Dios esté obligado a hacerlo y de igual manera fijando el mismo límite con cada persona, porque esto no funciona así. El límite es distinto. Y el hecho de que Dios no está bajo obligación alguna de esperar, el hecho de que Dios no hay nada que le obligue a decir, con esta persona el límite 30 años, con aquella persona 50 años, pero con esta persona 3 meses. No hay nada que impide que Dios actúe así, ¿no? Van a ser condenados por sus pecados. Esos pecados se están acumulando. En el contexto de este argumento, cuando llegan al límite, la condenación, que será más que justa, ¿no? Será simplemente Dios actuando en base a esta realidad. Y tantos versículos, hay una lista, voy a citar uno de los libros de los Salmos, dicen que mientras tanto, al mismo tiempo que Dios está esperando, Dios está enojado, airado todos los días contra el impío. Salmo 7:11. Todo el tiempo lo que el texto dice, está enojado con cada pecador no arrepentido. Todos los días, 24/7. Cuando Cristo hablaba de esto, lo pintaba como la ira de Dios suspendida. Es como la figura, ¿no? De la espada, la ira de Dios suspendida en el aire, flotando por encima de la cabeza de cada una de estas personas, lista para efectuar la sentencia. Así lo pinta Cristo, ¿no? En uno de los textos más fuertes de su ministerio público, la palabra en cuanto a los que son incrédulos, la palabra dice, y lo quiero leer con exactitud, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que es incrédulo, y es un modismo aquí, el que se niega a creer, el que rehúsa someterse, es una de las traducciones de esta palabra griega, no verá la vida, sino la ira de Dios, y se puede traducir de muchas formas, ya está por encima de él, ya está sobre él. Dios está enojado con cada pecador no arrepentido. Lo único que detiene la sentencia es lo que estamos viendo aquí. Longanimidad, lento para la ira, paciencia, no es otra cosa. No hay otra explicación. Pero ¿se acuerdan? Todos los hombres son culpables y algunos en este tema que estamos discutiendo aquí terminan siendo mucho más culpables que otros, ¿no? En base a lo anterior, si Dios le da más crédito, más tiempo, más espacio para pecar, va a terminar con más culpa. Cualquier persona. Y esto es increíble. Llegar a la tercera edad, vivir 80 o 90 años y morir no arrepentido, resulta en esto. Resulta en mayor culpa. Resulta en más pecados y más juicio. En ese sentido, los que mueren en su juventud, ¿no? En contraste con los que mueren no arrepentidos en la vejez. Increíble. Esto es increíble.
Las cosas no son como parecen ser en este mundo. ¿Cuántos pecados serán cometidos por cada persona presente aquí no arrepentida, no? El límite está predeterminado por el Creador. ¿Y cuánto tiempo irán acumulándose, atesorando más y más y más y más ira? Todos somos culpables. La culpa de un solo pecado no perdonado es suficiente para asegurar la condenación eterna de quien sea. Y sin embargo, algunos están llenando en una forma más rápida, ¿no? Colmando. Como lo comentamos antes, como si estuvieran en una carrera para ver quién pueda pecar más, ¿no? Esto es lo que vemos con los jóvenes que mueran, se enredan en vicios y en alcohol y en el sexo ilícito y otras cosas y terminan, creo que lo mencioné, no ya me acuerdo si aquí en algún lugar, estos del mundo de los 60, 70, 80, acercándonos al principio de los 90 en el mundo de la música pop y rock, de un extremo al otro. Y los documentales sobre todos aquellos que fallecieron antes de llegar o llegando al tope de 29 años de edad. Ninguno llegó a los 30 años de edad. Y cuando ves la vida sin excepción de cada uno de los ejemplos, no hay excepciones. En la competencia para ver quién podía pecar más. Sí. Y acelerando todo esto, ellos mismos acelerando el proceso. Y si agregamos a esto, muchos dicen, sí, esto lo veo con ¿de qué se trata esto de 100 muertos cotidianamente? Si fuéramos a saber, yo casi les aseguro, del promedio de 85 a 100 personas fallecidas cotidianamente en nuestro querido México, en el mundo de la violencia en relación con lo que dicen el crimen organizado, el inframundo del diablo, de eso se trata. Estas personas, ¿cuántas de estas personas que fallecen cada día mueran con menos de 30 años de edad? ¿No? Lo mismo con, si el número es 100,000, esa es la cifra más baja, con el fentanilo en el primer mundo, no tan solo en la Unión Americana, es una avalancha, es una ola, es un tsunami de muertos. La gran mayoría ni 20 años de edad. Así el asunto. ¿No? Y esto es tan fácil de entender como algunos llegan más rápido al colmo, al límite. ¿No? Y de igual manera, lo vimos antes, ¿cuántas de estas personas hacen lo mismo? Esto es el argumento de nuestro texto, en sentido religioso. Hacen la misma cosa. Sí. ¿Abusando de grandes privilegios religiosos? Claro que sí. Los judíos en contraste con los paganos gentiles, en el contraste y comparación en el argumento, más culpables que los gentiles. Esto es el argumento. ¿Cuántas personas? ¿No? Y la fórmula de la boca de nuestro Señor Jesús, más luz equivale más responsabilidad, y esto siempre resulta en mayor juicio. En Mateo 11 no vamos a ver, ese texto lo hemos visto tantas veces, en donde termina diciendo, ustedes que presenciaron la luz del cielo aquí, el cielo descendiendo a la tierra, ante sus propios ojos, al ver, ¿no? Y escuchar y ver, presenciar la prédica y las señales milagrosas, autentificando y verificando mi identidad,
como el único Señor y Salvador. Y al rechazarme, resultan ser más culpables todos ustedes, toda esta muchedumbre de judíos en aquel entonces, más culpables que los que murieron en Sodoma y Gomorra. Así lo dice en Mateo 11. Lo hemos visto tantas veces. Y algunos, no, yo creo que los de Sodoma y Gomorra fueron más culpables. No, Cristo dice que no. De igual manera, todas estas personas, aquí estamos hablando de una cantidad de personas en todo el mundo, ¿no? En algunos lugares es millones y millones que nacen en la cuna, o sea, en una familia cristiana, ahí desde chicos, ¿no? En la escuela dominical, asistiendo a los cultos, cuando ya pueden entender algo y con todo lo que sucede a lo largo de años, ¿no? Más luz que resulta en mayor responsabilidad, asegurando, garantizando más juicio en su contra. ¿Sí? Y todas las personas luchando, estas personas, no es increíble, personas luchando mes tras mes. Conocemos de casos de año tras año tras año, luchando contra la convicción del Espíritu Santo. Personas, esto sucede con algunas personas que vienen a esta eclesia, a esta iglesia, a esta congregación cada domingo, por lo menos. Entran así con la misma culpa y salen con más culpa. Al endurecerse, al no arrepentirse, al no doblegarse. Y termino, ¿no? Lo que ya sabemos, lo vimos antes. Todo esto es tan misterioso. Ninguna persona sabe qué tan cerca está. Ningún pecador no arrepentido puede decir, no me va a tocar el juicio de Dios el día de hoy. ¿Cuándo voy a llegar a la medida? Nadie puede saber. Es como si se te entregaron la tarjeta de crédito. Tú puedes gastar y no te dijeron nada sobre el límite. No tienes idea y cada vez al principio piensas, ha de ser unos cuantos miles de pesos, quizás. No llegas y tienes el cálculo y piensas, no, como que ya rebasé los miles. Y ya vas y vas a hacer otra compra y aprobado. ¿No? Ahí, y luego el asunto se complica. No voy a decir nada sobre los bancos, no voy a decir nada sobre el sistema que manipulan casi todo el mundo, no voy a decir más. Pero el punto, y no es broma, vas a meter así la tarjeta y no tan solo será rechazada, ¿no? Sino al voltear, ahí están para agarrarte y llevarte ante la autoridad. Y al instante la autoridad te va a decir, me vas a pagar ahora mismo. Ahora mismo vas a liquidar esto. Almoloya. ¿No? Nadie sabe, ni puede saber. Es increíble esto. Es el argumento bíblico. ¿Cuántas veces en la boca de Cristo? ¿Cómo es que el mundo terminará sorprendiendo a todos los pecadores no arrepentidos? El fin del mundo les va a caer de sorpresa a todos. ¿Sí? ¿Cómo es que Cristo lo pintaba como el ladrón en la noche? Esa ilustración, ¿no? Que no tiene nada que ver con el rapto secreto, te lo aseguro. No, ese rapto secreto no está en la Biblia de nadie. Pero vean, ese ladrón en la noche, ¿no? Que sorprende, ¿no? Y termina saqueando la casa, sino haciendo cosas peores. Y la muerte sorprende a todos los no arrepentidos. Increíble esto. Es increíble lo que acabo de decir.
¿cómo es que la muerte, no importa si llevaban 30 años enfermos, ¿no? O 3 meses, ¿no? En la cama, ¿no? O con el médico diciendo, si esto no funciona, no habrá esperanza. No importa nada de esto. Increíblemente, la muerte les sorprende. ¿A todos sus inconversos? Sí, les sorprenden. Y todos más cerca al fin de lo que se imaginan. Todos estos, ¿no? La copa llenándose cada día más, acercándose al límite, casi llena. Ni lo saben, ni les importa. Y piensan, no, yo tengo licencia. Yo tengo licencia yo puedo hacer lo que los demás no pueden hacer. O a la mera hora el mismo Dios que hasta ahora no, en Eclesiastés, hasta ahora no se ha efectuado nada en mi contra. Aunque hay un asunto aquí que no vamos a discutir, ese argumento de la boca de Pablo, los pecados de algunos antes de que lleguen al juicio se manifiestan. Algunos, y todos los demás no, se manifiestan a la hora del juicio. ¿Qué es esto? Es el mundo que vivimos. Todos los que terminan encarcelados por lo que sea, sus pecados se manifestaron antes. Todos los que son agarrados por la justicia, entre comillas, humana, justicia humana, sus pecados se manifestaron antes de llegar al juicio y algunas consecuencias temporales de sus pecados. Un tema que vamos a discutir también, no el día de hoy. Y sin embargo, los demás miren a estos ejemplos, son incontables hoy en día, ¿no? Con las redes sociales y el internet, los ejemplos de lo que estoy diciendo por todos lados. Escándalo tras escándalo, ¿no? Y tabloides, esa es la palabra en inglés, en todo el mundo, ¿no? Tú vas al súper en muchos lugares y ahí está. Es una serie de revistas y periódicos, menos hoy en día por lo del internet, pero es lo mismo en internet o peor, puede ser 1000 veces peor. En donde están ahí para choquear, para asustar, para mostrar cómo es posible que a esta persona se le cayó un rayo y le mató al instante. Y ni había tormenta eléctrica. Y todo el mundo, ¿cómo? Y de accidentes increíble. No. Lo que estoy ilustrando es que en medio de todo esto, la gente sigue adelante, ignorando por completo, en un sentido, a menos que sean personas que hayan tenido contacto con la palabra de Dios, ignorando por completo lo que está pasando. ¿No? Y la historia del mundo no se puede entender sin la palabra de Dios en la mano. Incluso no se puede interpretar correctamente la historia eclesiástica. Ese es el problema de tantos, ¿no? Que creen que la verdadera iglesia a lo largo de 1200 años había desaparecido de la faz de la tierra y que la iglesia católica romana es la verdadera. No tienes que saber absolutamente nada de historia. Tan solo tienes que creer lo que está escrito aquí de que las puertas del infierno no prevalecerían y no prevalecieron y no prevalecerán en contra de las verdaderas iglesias. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. No tienes que saber más para entender que la historia no es algo que se autointerpreta, ¿no? Y se tiene que interpretar la historia del mundo. Y ahora estamos hablando de la historia de cada persona que muere en sus pecados. A la luz de esto, hay que interpretar lo que pasó. Porque es a la luz de esto que saldrán
a la luz todos los misterios y la confusión y lo que tenemos ese libro, El misterio de la providencia, el título del libro. Ya no habrá nada misterioso en esto en el día de juicio. Todo saldrá, ¿no? Será anunciado, proclamado, lo que trataron de ocultar, lo que dijeron así, ¿no? En voz baja, todo revelado. Tantos textos lo dicen. Y Dios lo vuelve a decir, bendicado, justificado, honrado y glorificado. Porque la ira de Dios quiere decir que no hay impunidad a fin de cuentas. Y que este Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Se acabó la impunidad. Ahora, en el tiempo que nos resta, tardamos más de este argumento, repasándolo, no hay nada nuevo en lo que acabamos de escuchar aquí, pero en el tiempo que nos resta, ¿cómo se vincula todo este asunto de la paciencia de Dios con este asunto de los pacificadores? En este tema vamos a comenzar a enredarnos ahora en parte. ¿Cómo debemos responder nosotros a la luz de todo esto? Si somos creyentes, si entendemos, ¿no?, la realidad, la verdad acerca de lo que estamos viendo en este texto, es imposible interpretar la historia humana sin entender esto. ¿Cuál ha de ser nuestra reacción como creyentes? Y la respuesta es, como vamos a ir viendo, sencilla y profunda. Nuestra reacción tiene que ser la de imitar a Dios en esto. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra reacción tiene que ser una muy parecida a la de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros hemos de tener paciencia. Sí, ese tema que estamos viendo entre semanas se está poniendo más interesante. Hemos de tener paciencia, sí, para aguantar todo lo que nos hacen estas personas. Sí. Esto es cómo debemos imitar a Dios. El hecho de que Dios haya sido paciente con ellos nos conduce a hacer lo mismo. Pero ahora vamos a discutirlo en una forma más personal. Porque, ahora vean, este ha sido el trato de Dios para con nosotros, como creyentes. Sí, claro que sí. Aquí se trata de la longanimidad y la paciencia de nuestro Dios que resultó en nuestro arrepentimiento. Si somos creyentes, lo que estamos diciendo que no hicieron estos judíos y no lo han hecho, salvo un remanente salvado por la misma gracia de Dios hasta el día de hoy, hablando de los judíos. Nosotros, del pueblo gentil, todos nosotros, los creyentes presentes aquí, fuimos conducidos al arrepentimiento por este trato que recibíamos como inconversos de parte de Él. Este Dios ha sido más que paciente con cada uno de nosotros, aguantando, soportando con mucha mansedumbre. Y no somos vasos de ira preparados para muerte, somos vasos de honra y gloria, vasos de gracia. En el argumento en el capítulo 11 de Romanos va por dos caminos. Nosotros somos estos vasos de gloria, de honra, de gracia.
Y por lo tanto hemos de ser las personas las más agradecidas del mundo por la forma en que Dios ha tratado con nosotros en esto. Creo que sí. Nos conocemos mejor que cualquier otra persona, sabemos cuánto le hemos ofendido, ¿no? Aún desde nuestra conversión, sabemos de cuántas veces nos hemos comportado, ¿no?, neciamente en rebeldía y obstinación, y cuántas veces le hemos ofendido a nuestro Dios a lo largo de nuestra vida cristiana. Y es verdaderamente asombrosa la paciencia de Dios para con los creyentes. Ese tema no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy, pero probablemente en otro sermón. Nosotros vemos ese trato de Dios para con los demás y nos asombra. Pero ¿acaso no te asombra en tu propio caso? ¿No nos asombra en nuestro propio caso todo esto? Creo que sí. Por lo tanto, cuando aquí estamos otra vez con este asunto de pacificadores, cuando somos tentados a enojarnos con alguien, porque nos ofendieron, nos hicieron algo, ¿no? Nos dañaron, nos perjudicaron, ¿no? Se aprovecharon hasta la lista de tantas cosas que otras personas nos pueden y nos han hecho, nos pueden hacer tantas cosas y nos han hecho muchísimas cosas. Lo que tenemos que hacer a la luz de todo esto es preguntarnos, detenernos y preguntarnos a nosotros mismos si estas personas que han hecho cosas en contra de nosotros, si nos han ofendido más de lo que nosotros le hemos ofendido a Dios. ¿De veras han pecado en contra tuya, en contra mía, en contra de nosotros? Más de lo que nosotros hemos pecado en contra de nuestro Dios. Nos han provocado más de lo que nosotros le hemos provocado a Dios. Tenemos que detenernos, tenemos que preguntarnos, esto es todo el tema de los espejos, tenemos que mirar de cerca en el espejo y ver, no, en el espejo veo lo que tantas cosas que Dios me ha perdonado, tantas veces, ¿no?, que ha obrado arrepentimiento en mí, tantas veces, ¿no?, que me ha tratado con ternura, con misericordia, ¿no?, con paciencia, con longanimidad, con favor no merecido. Es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia a lo largo de mi vida. Y la verdad es que como creyentes pensamos, por más que nos maravilla esto, no se nos ocurre ni por un instante pensar que esto se nos pudiera acabar. No, no. Creemos que será como el texto citado lo dice, una abundancia de gracia y gracia sobre gracia. De su plenitud, gracia sobre gracia sobre gracia para con nosotros los creyentes. Y esto estamos, si entendemos el Evangelio de la gracia, estamos convencidos de esto y agradecidos por esto. La paciencia de Dios para con nosotros, inexplicable. Oh, man. Es fácil ver esto en la vida de otros. Yo tengo una lista de personas que conozco que no hay duda de que son realmente creyentes. Y veo cosas en sus vidas que han sucedido y cómo se han enredado
todos en alguna medida, ¿no? Esto es la teoría, ¿no? De que, no, la vida cristiana es siempre así, los altibajos no son más no. La verdad es que estamos así, ¿no? Y se acuerdan de los modelos de la vida cristiana y estancados y luego tantas veces como creyentes caemos en un bache, ¿no? En un cráter de la luna, estos que están apareciendo por todos lados de la Ciudad de México ahora por las lluvias y porque estamos entre dos gobiernos, no nos van a ayudar, no nos van a... Anoche veníamos es que se desaparecen, lo que yo quería decir, se desaparecen, a veces se desaparecen el radar, el aeropuerto fantasma, a veces los aviones se desaparecen y a veces al aterrizar la nave se desaparecen los pasajeros. No voy a decir más, salvo que veníamos así, no se desapareció el aeropuerto, no se desapareció la nave, yo soy uno de los pasajeros, aquí estoy y ¡boom! En la camioneta de Luke, uno de estos de la luna, lo que se ve a distancia, uno de estos cráteres, ¿no? Y como íbamos en su Ranger, que trae las llantas gigantescas, ¿no? Yo creo que la llanta hizo más daño al cráter que a la llanta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Estoy ilustrando cómo podemos caer en un bache, nada más. Y levantados. Y vemos esto en la vida de todos los creyentes, de los cuales tenemos más que un conocimiento superficial, y nos asombra cómo Dios sigue con esta misma longanimidad y misma paciencia y misma bondad y la misma benignidad y increíblemente nos engendra dudas, ¿no? Y sin embargo, simultáneamente, en nuestro caso, aprobamos esto. Aprobamos la manera de lo que Dios hace al actuar, al tratarnos con esta gracia, lo aprobamos. Estamos tan favorecidos y bendecidos, pero el punto sigue siendo que ¿estaríamos dispuestos a decirle a Dios que ya no nos tratara así? No, yo creo, Señor, que lo mejor sería que se te acabara tu paciencia para conmigo. No, yo creo que como soy tan indigno y te he provocado tantas veces y has pasado por alto tantos pecados a lo largo de mi vida, sería mejor que ya no. Ya no. Y escuchen lo que estoy diciendo. Y miramos a otros creyentes y eso es lo que pensamos. Miramos a otros creyentes y pensamos, si yo fuera Dios sería ya no. Eso es lo que pensamos, es lo que pasa por nuestra mente. Pensamos, no, ya no. Que ya no debe tratar con ellos de esta forma, de la misma manera en que está tratando con nosotros, pero con ellos no. ¿Acaso no hemos sido necios? ¿Acaso no obstinados? ¿Acaso no rebeldes? ¿Acaso estúpidos? Cometiendo gravísimos errores en la toma de decisiones y la lista es interminable de ejemplos. Y nunca ha dejado de perdonarnos. Nunca ha dejado de hablarnos. Nunca ha dejado de llamarnos. Este mismo Dios, paciente, no se ha enfurecido nunca contigo. Te lo garantizo. Y todo esto se convierte en ¿qué? ¿Qué tiene que ver esto con este tema? Este trato de Dios para con nosotros es lo que hemos de imitar con otros.
Esto es un motivo fuertísimo para pensar 2 veces, 3 veces, 10 veces antes de enojarnos locamente. Y el tema va por varios caminos aquí, porque hay un tema en relación con nuestros hermanos. Las advertencias de enojarnos locamente con nuestro hermano, nuestra hermana, todo un gran paquete en el contexto de los que estamos identificados como creyentes. Pero el mismo asunto está sobre la mesa con los inconversos. Creo que sí, ¿no? Como se nos está acabando el tiempo, déjenme leer, aquí lo tengo en este texto del Sermón del Monte, en relación con los no creyentes, escuchan, como a esto no vamos a llegar, escuchan, amad, bendecid, amar y bendecir, haced bien, hacerles bien, orad por los que nos aborrecen, amar, bendecir, hacerles bien y orar por personas inconversas con quienes tenemos contacto y sabemos a ciencia cierta que nos aborrecen, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, en- anticipando hacia dónde va esto. Sí, esto es el papel de los pacificadores. Esto es algo que nadie, salvo los creyentes, lo pueden realmente hacer, ¿no? Yo entiendo que no vamos a perder media hora discutiendo en el mundo político internacional de una lista de políticos que se hicieron famosos propagando su versión equivocada de esto. Estoy hablando de Gandhi, estoy hablando de Nelson Mandela, hay una lista. No vamos a hablar de ellos. En lo que tenían algo bien entendido sobre esto, de aquí lo sacaron y lo mezclaron con otras cosas, ¿no? Comenzando con intenciones políticas socioeconómicas, no voy a decir más. Aquí estamos hablando de lo que tan solo los verdaderos creyentes podemos hacer. Nadie más lo puede hacer. Y en el tiempo que nos resta, los argumentos los tengo que resumir porque quiero aterrizar con un solo punto final. Este, lo que tenemos que hacer es, estamos preguntando, ¿qué debemos hacer a la luz de este paquete en el mundo caído en que vivimos? Como los que hemos recibido la palabra riquezas, ¿no? Habla, es una palabra, la podríamos discutir muy importante en la Biblia. Aquí es riquezas de bondad, riquezas. Y esto quiere decir que hay niveles, ¿no? Y hay en la palabra riquezas algo que se puede analizar en cuanto a la cantidad, ¿no? Si hablamos de una persona rica, comienzan con, no, estas tienen que ser, me sorprendió mucho. Help me here, Luke, if you're here. Estaba viendo, es algo espantoso, la lista del número de millonarios en cada país en el mundo, ¿no? Espantoso esa lista.
¿no? Porque hay una cifra ahí de 25, y no están hablando de personas que tienen tan solo $1 millón. Las riquezas es la ilustración aquí. Me dio un susto. Creo que en la Unión Americana la cifra, Luke, era de Omar, estábamos viéndolo nosotros, 25 millones de estos supermillonarios en Gringolandia. 25 millones, ¿no? Y viven país por país por país, ¿no? Llegamos aquí a México y eran unos cientos, ¿no? Y hay 25 millones de personas. Estoy ilustrando ¿qué? El nivel de riqueza. Increíble ver cosas así. Pero la ilustración nos ayuda. Porque en el nivel de los que han recibido la superabundancia incalculable de las riquezas de esto, somos nosotros. Si hiciéramos los mismos cálculos y los mismos números, ¿no? Terminaríamos con, ¿no? Esos que dicen, no, es el 2% de las personas que son los dueños, ¿no? Van a decir del 80% de las riquezas en el mundo, ya por ahí van todos estos temas. Pero aquí, ¿no? Las superabundantes riquezas de su gracia para con nosotros, esta fórmula en Efesios 1, ¿no? Incalculable, imposible de concebir, ¿no? De reducir a algo como cálculos matemáticos. Y tú y yo, incluidos en el 2% de estas personas en todo el mundo, como creyentes. Y esta superabundancia de riquezas, de gloria, es la misma palabra, y la superabundancia de riquezas que hay en la herencia de los santos, y todas las formas superlativas y la supereminente grandeza de poder y para con nosotros, la eficacia de esta gracia y su poder irresistible en nuestras vidas. Increíble. ¿Y todo esto qué quiere decir? Todo esto es un motivo para que tú y yo seamos pacientes, para que aguantemos, para soportar. Ajá. Y aún cuando vamos al ejemplo de nuestro Señor Jesús, Él es el ejemplo de al ser maltratado. ¿Cuál es el argumento? Aquí lo tengo, lo voy a leer, es uno de los textos más conocidos. En el tema, cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que remetía la causa, su causa, es enfáticamente, al que, ese es el tema de Romanos, remetía su causa al que juzga justamente. Y cuando vemos al Señor de gloria maltratado, a Dios encarnado rechazado, cuando le vemos acusado falsamente, ¿cuántas veces? Y las acusaciones, poseído de un demonio, el peor engañador, hijo ilegítimo, la palabra técnica, bastardo, borracho, blasfemo, la lista. La frase en Hebreos, sufriendo la contradicción de pecadores contra sí mismo, menospreció la vergüenza. Esto es un paralelismo. Estas personas que menosprecian todo este paquete, lo menosprecian la bondad y benignidad de Dios en su caso personal y lo usan como un pretexto para pecar más en su contra, lo menosprecian, y en Hebreos el texto ahí, menospreciando la vergüenza.
por el gozo de salvarnos, ¿no? Por una riqueza de bondad que le conducía a sujetarse a todo esto, a guardar silencio, ¿no? A no abrir su boca, todo el paquete que conocemos. Todo para salvarte, a ti, a mí, a nosotros. Todo esto, sí. El argumento en Pedro, cuando sufran, es una fórmula discutida. Cuando sufran, vale la pena detenernos aquí un momento. En el contexto de lo que estoy citando aquí, dice, es agradable ante Dios si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, y el argumento llega a decir, y cuando son, la versión antigua, abofeteados y lo sufren. Y esta palabra abofeteados es increíble, tantas formas de que traten de, se entiende, ¿no? Que la ilustración es que te van a golpear, a bofetear. Pero por muchas versiones dicen, vas a sufrir maltrato, serán maltratados. Y los que se acercan más a la palabra en el griego, sufrirán maltratos con severidad. Con severidad. Pablo y Silas sangrando, ¿no? Abofeteados en Filipos, ese tipo de cosa. Y el argumento es agradable ante Dios, ¿no? Que ustedes, habiendo sido llamados, ¿no?, a creer en el Cristo que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Qué? ¿Qué dice? Lo que estamos diciendo. Este es el imitadores de Dios. Este es el ejemplo a imitar. Este es el ejemplo a seguir. Sí, claro que sí. Y termina el argumento en esto. En este asunto nosotros nos convertimos en instrumentos en este misterioso tema de la gracia común de Dios. Nosotros nos convertimos, o Dios nos convierte, como sea, en sus instrumentos en este asunto. El hecho de que Dios ha tratado con nosotros así, los conduce a tratar a los demás así, y el ejemplo de Cristo y el amor de Dios son los argumentos aquí. En Proverbios es el amor que cubrirá todas las faltas de otras personas. Es lo que dice. Todas las faltas, todas las transgresiones en Proverbios, que lo que cubrirá la muchedumbre de pecados. Otro texto lo plantea así. Sí. Y cuando nosotros nos preguntamos la causa de todo esto para con nosotros, y la respuesta, la causa no se encuentra en nosotros. La causa, la fuente es el amor misterioso de tres personas en la divinidad. Este tema lo tengo que mencionar aquí. En el cristianismo verdadero, todo este asunto de amar a Dios y amar al prójimo, está de por medio este asunto de que este amor no es autoengendrado en nosotros. Cuando le dice al marido que ame a su mujer y viceversa, no se trata de que tú tienes que fabricar, engendrar, producir este amor.
por tu propia cuenta, por tu propia capacidad, ¿no? Por la gran persona que eras, no, porque este amor, su fuente, su causa, su origen, se encuentra no en nosotros, sino en Dios. Y es lo mismo aquí. La capacidad de hacer todo esto es el amor general, el amor de gracia común, sin discutir las palabras técnicas aquí. Y termina el asunto con lo que voy a decir ahora y vamos a concluir. Termina el asunto en lo siguiente, en el hecho de perdonar a estas personas. Vean dos textos para concluir. Vamos a Efesios 4 y a Colosenses 3. En Efesios, el texto lo conocemos, plantea todo el argumento en estos términos. Dice en el contexto de no contristar al Espíritu, quitar la lista, la conocemos, amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, todo malicia, que todo quitado, todo esto de nosotros. Y ahora ven lo que sucede en el versículo 32. Por lo contrario, como creyentes, sean, y estos los unos con los otros, como creyentes, benignos, la benignidad, la bondad de Dios, misericordiosos, esa es la gracia de Dios, perdonándoos los unos a los otros, y siempre es la misma cosa, ¿no? El mismo argumento, tal como Dios nos perdonó en Cristo. Y lo que yo estoy comentando, la división de capítulos separa los versículos. Sed pues imitadores de Dios. En el versículo 2, andad en amor, ¿no? Y así, los mismos argumentos que estamos escuchando están aquí en este texto. Y lo mismo en Colosenses 3, se repite esta fórmula una y otra vez. Esto es la reacción. De esto seguimos hablando. En el 3:13, después de vestirnos de entrañas, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, en el versículo 12, esto es el papel nuestro. Esto es lo que nos convierte en instrumentos que Dios puede usar para traer paz, sufriendo, soportando, aguantando, como Dios lo hace, los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja, o sea, si hay, no vamos a discutir esto el día de hoy, pero eso es lo que muchos, no, pero tú no sabes la causa de mi queja, tú no entiendes lo que me hicieron, tú no comprendes el daño que me han hecho. No importa nada de eso. De la manera que Cristo nos perdonó, os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vamos a concluir con esto. Muchas personas no comprendan desde un principio algo muy importante aquí. Y es la palabra perdonar. Con esto vamos a concluir. ¿Qué significa esto? ¿No? En el contexto de lo que estamos viendo aquí, Dios en su bondad, benignidad, paciencia y longanimidad nos perdona. No es simplemente aguanta, hablando de los creyentes. No es simplemente soporta por un tiempo, se acaba el límite y derrama su ira. Esto no sucede. No sucede con los creyentes. Lo que Dios hace en esto es, nos perdona todos nuestros pecados. Y estas ilustraciones que conocemos son echados a lo más profundo del mar, de lo más lejos, ¿no? Del oriente, del occidente. Son borrados, se desaparecen como la nube y la lista ¿no? Son propiciados, liquidados, pagados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario.
como sustituto mediador, ¿no? Salvador. Y en base a todo esto, Dios perdona nuestros pecados. Y el argumento de la manera en que Cristo nos perdonó, de la manera en que Cristo nos trató, de la manera en que Cristo nos trata, de la forma en que Cristo sigue perdonándonos hasta el día de hoy. Hemos de hacer lo mismo como pacificadores en un mundo lleno de todo lo que estamos viendo aquí, de tantas personas abusando de esto. Y menospreciando a este Dios. Entonces concluimos con esta pequeña explicación. La palabra perdonar, ¿no? El perdón divino. En una misteriosa lista de argumentos, son textos que lo dicen de paso, pero se convierten en un gran argumento. Los textos dicen que Dios se olvida de nuestros pecados. Se olvida de nuestras ofensas. Incluso en los argumentos, en la lista de diferencias entre el antiguo y el nuevo pactos, ¿no? Y el nuevo pacto es el pacto de gracia, salvación, el evangelio, de la gracia de Dios en Cristo. En los textos que describen las diferencias, en el antiguo pacto se hacía memoria de los pecados, ¿no? Día a día, año tras año, mes tras mes, en el día de propiciación cada año. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, nunca más me voy a acordar de sus pecados e iniquidades. ¿Nunca más? No. La cita, ¿no? En Hebreos 10. Nunca más. En conformidad con las promesas, ¿no? De que vendría el Mesías para establecer este pacto. No, nunca más. Y seré propicio, ¿no? Misericordioso para con sus injusticias y con todos sus pecados y todas sus iniquidades. No me vuelvo a acordar más. En Hebreos 8. Ahora, en esta fórmula concluimos el día de hoy, porque muchas personas nunca lo han entendido, ¿no? ¿Qué es lo que no han entendido? La idea expresada aquí es que este Dios llega al punto en que todos nuestros pecados que le fueron acreditados a la cuenta de nuestro Señor Jesús y la ira de Dios de la cual hablábamos al principio fue derramada en contra de estos pecados en la cruz del Calvario, en la persona y alma de nuestro Señor Jesús, incluyendo su cuerpo. Todo esto sucedió y Dios se quedó satisfecho, al grado en que dice, yo no vuelvo a acordarme nunca de estos pecados. No recuerdo de estos pecados. Jamás lo volveré a tomar en cuenta. Y esto de no recordar no es una falla de memoria, no. Es Dios diciendo, yo jamás volveré a pedirles cuentas. Lo que vimos al principio, lo que se hará con cada persona que muere en sus pecados, Dios hará cuentas con ellos. Con los creyentes, no. No vuelvo a exigir ningún pago. No hay nada que pagar. Ya se pagó la cuenta. De eso se trata. Y con esto hay que concluir. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Nosotros entendemos perfectamente bien qué tan difícil es olvidarnos de lo que otras personas nos han hecho. ¿Qué tan difícil es esto para nosotros? ¿No? ¿Cómo es que no? Hay personas que lo apuntan. Hay personas en serio. Si la lista es mental o real, ¿no? Ahí lo tienen apuntado. El amor, según 1 Corintios 13, que no lleva cuentas. No. Estas personas tienen la cuenta pendiente, ¿no? Hasta 70 veces 7 la cuenta. La tienen ahí. Y es imposible
¿Cómo se va? ¿No se van a acordar? ¿Qué tan difícil no recordarnos de lo que los demás nos hicieron? De no llevar la cuenta, de no traer la grabación, de no poner el video, de no volver a escuchar el audio en nuestra mente, de no guardar rencor, amargura, resentimiento, enojo, coraje, nada de esto, nada. Eso es lo que significa, ¿no? Y la broma, ¿no? En un contexto lo entendemos mundano. Yo perdono. Pero nunca se van a olvidar. Y nos lo dicen. Y aquí tenemos que terminar. Hay matices en todo esto, sí. Hay detalles que no estamos discutiendo todavía. Pero el punto nos es tan difícil olvidar, ¿no? Y por lo tanto perdonar, ¿no? Y acabamos de escucharlo. Amad, bendecid, haced bien y orar por los que nos aborrecen. La fórmula en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, ¿no? ¿Y qué tan difícil es esto? Es difícil. Este Dios que nos manda a amar a nuestros enemigos, es difícil. Sí. Pero no es imposible. No, no es imposible. Y no es imposible por lo que hemos escuchado, por lo que hemos visto. Porque tan solo tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si las personas que nos han hecho algo son creyentes, ¿no? Cristo pagó por todo lo que te hicieron estos creyentes. Cristo pagó, Cristo liquidó la deuda. Si en verdad son creyentes, no hay nada pendiente de parte de Dios en el asunto, ¿no? Y en base a lo que Cristo hizo, Cristo también pagó por todo lo que nosotros hemos hecho a ellos o a otros. Claro que sí. Y en la misma forma en que tú y yo somos perdonados, perdonamos a todos los demás en un contexto cristiano. Esto es la forma en que esto funciona. No es posible que ningún creyente te haya hecho algo peor de lo que tú y yo hemos hecho, ¿no? Para ofender a Dios. Y el Dios que perdonó, liquidó la cuenta y de pura gracia, ¿no? Ni se acuerda de nuestros pecados, nos ordena como pacificadores perdonar, ¿no? Y todos esos pleitos eclesiásticos, todas las iglesias, conocemos de una lista en la Unión Americana de iglesias que se autodestruyeron porque los hermanos comenzaron a pelear entre sí y llegaron al extremo que ya no podían perdonar, ¿no? Como hermanos, ¿no? Ya no podían. O si decían que sí, que yo he estado ahí en estos cultos en donde es un culto público de perdón y de reconciliación, para que a los 6 meses o al año y pico resulta que nadie se olvidó de nada. Y vuelve a explotar la misma bomba, ¿no? Pero en el contexto cristiano estamos obligados a perdonar. Y sin meternos en matices aquí, olvidarnos. Esto quiere decir no usarlo en su contra, no volver a hablar con nadie sobre el tema, no guardar ni la más mínima parte, ¿no? de rencor y resentimiento, nada de esto, ¿no? Perdonar tal como fuimos y somos perdonados nosotros. Así funciona esto. Así viene la reconciliación, así viene
este asunto que estamos usando aquí para concluir el sermón, porque a esto nos conduce todo el argumento. Lo que somos los únicos capaces de hacer es esto. Si la persona te perjudicó, si su ofensa puede haber sido muy grave, si no merece el perdón, no lo merece. Y sin embargo, hay que dejárselo todo en las manos de aquel que juzga justamente. La justicia de Dios es mejor que la nuestra. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios efectuará la justicia. Hay que dejárselo, ¿no? Y lo vuelvo a decir, si esta persona es un creyente, ¿no? Dios hará lo necesario para corregir a la persona en conformidad con sus propósitos. Pero no hay nada que exigir en esto. De parte nuestra, no hay una cuenta pendiente con nadie. Nadie en un contexto cristiano, cero. Y para con los inconversos, esto se resolvió al principio del sermón. Para con los no creyentes, habrá un día que se está acercando y lo que van a sufrir es la ira de Dios. Y no hay ningún otro asunto aquí. O estamos de este lado, ¿no?, librados de esta ira y nuestros pecados perdonados y obligados en nuestro papel como pacificadores, hablar de esto a todos los posibles. Esto, como ya saben, nos conduce al tema del evangelismo, ¿no? Pero entre nosotros nos obliga a vivir en paz, ¿no? Estas personas vienen a los cultos y no se pueden ver, ¿no? O no pueden ni cruzar una palabra, ni una mirada. No, 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 no. Y dicen ser creyentes. Ah, sí. O están ahí con algo que pasó hace cuántos años. Sí. Y dicen ser creyentes. Sí. Y no, ¿hace cuántos años? Tienen fechas grabadas en su mente, ¿no? Y videos y palabras y no, no, nada de eso. Si es en verdad que hemos sido librados, ¿no?, de lo que escuchamos al principio, mereciéndolo, igual como los demás, mereciendo el mismo trato, el mismo juicio, la misma ira, ¿no? Termino diciéndolo de esta manera. Los creyentes que se enreden en esto, es casi como si estuvieran menospreciando la bondad de Dios en su propio caso. Al exigir el juicio de Dios en el caso de otros, es como si fueran cómplices con los inconversos en menospreciar las riquezas de benignidad y paciencia, longanimidad que nos guían al arrepentimiento. Oremos.